Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Un poco más lejos. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Ustedes tienen la palabra. Mi honorable Sachela, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, reverendo Hortensia? Buen día. Eh, Maestro, solamente para decirle que el día de ayer, su, su forma de explicar la relación de una pareja me pareció una poesía y no quería quedarme sin decírselo. Pues sí, tiene un sentido de muy trascendente el trabajo en la pareja. Es lo que más impacta en la humanidad, más que los gobiernos. Es la apertura a encontrar un complemento en la vida, en la aventura natural que es los vaivenes, las distracciones, las faltas de dirección. Cuando una pareja se compromete, tiene la oportunidad de encontrar una dirección juntos, por lo menos no juntos, acompañados. Bien, si ustedes tienen a bien, adelante, por favor. Adelante, Efraín. Sí, buenos días, buenos a Chela y todos los hermanos. Mi pregunta es, cuando el hermano mayor eh, dice que partiría, que no nos dejaría solos, que estaría más libre para poder estar presente pues en todos lados, eh, algo así entendí. Esa conexión, ¿cómo se está seguro que hay esa conexión con el hermano mayor? Eh, ¿Podría explicarme un poco, si en su caso, cómo usted la percibe y cómo podemos nosotros estar seguros que es esa conexión con él? Uno se conecta no con el maestro Estrada, sino con el hermano mayor, que es una potestad, es un ejercicio de una función dentro del avance espiritual y la dirección del mundo. No tengo duda porque nunca me falló y nunca me ha fallado. El que he fallado a veces o me he distraído soy yo. Pero esa figura, esa dirección, esos principios universales, estoy totalmente convencido de que es el camino a transitar, a valorar, a descubrir la vida desde ahí, hacia esos principios, hacia ese ideal. Ya no es José Manuel Estrada, como alguien me decía, es que yo soy su nieto y a mí me va a hacer más caso ahora que nunca lo conoció. No, es que no es así. No es un tema de parentesco humano, es una relación en la vinculación divina, en la vinculación de unidad.
en la búsqueda que siento en mi vida y las referencias que voy eligiendo, que voy confiando en ellas. Sobre esa pregunta también en varios foros, en varias situaciones o trabajos, donde ha habido por lo menos 10, 20 gentes reunidas o más. He preguntado así, en forma directa, me gusta ser directo. ¿Quién de ustedes han solicitado asistencia espiritual para una situación? Al hermano mayor. El 90 y tantos % lo ha hecho. Y de esas personas que han pedido asistencia, ¿cuántas han sentido que ha habido una respuesta? Las mismas. Yo creo que no hay más comentario. Yo también he sentido eso. Pero más que hablar en voz personal, me gusta recoger también las experiencias de los demás que sirven para afirmar la propia y la propia en los demás, que es como estos diálogos. Mi certeza no es racional, mi certeza es de vida, de hechos. Tanto la ciencia como la religión debería basarse más en hechos que en doctrinas o en teorías. De hecho, esa es la tendencia de la ciencia, basarse en hechos y no decir más de lo que los hechos le han dicho. La religión debería también, como experiencia muy interna, muy de conexión, también hablar de hechos. Cuando eso se confirma, se afianza la confianza. Hay menos duda, hay más certeza. Pero aún, fíjese usted, muy reverendo Gelón, ¿cuánta gente tuvo certezas con el hermano mayor o con el venerable Marcelli? ¿Y hace cuánto tiempo abandonaron todo lo que ellos les dejaron? Es una decisión muy personal, con todo el respeto. Bueno, si quieres irte por allá, aunque toda la vida te dijo que por acá, pues es tu decisión y tus consecuencias, tu responsabilidad. Y la vida responde en función de eso, en leyes, en compensación, en enseñarte la parte que no quieres ver. Yo les he dicho que el temor, el miedo hacia algo es la mayor atracción, o el rechazo es la mayor atracción de eso mismo. Entonces, a mí me consta y a mucha gente le ha constado, porque no es una persona, es una línea, y la línea es un haz de luz. Y la función de eso en las escuelas místicas de la humanidad se le llama hermano mayor, no solo aquí, sino en otras. Y tiene la función de guiar en su luz a los discípulos que están buscando la luz. Yo llegué a entrevistar por una situación de una consulta en acupuntura. Me llegó a consultar una mujer y al ver un cuadro en mi casa, porque ahí la consulté, del maestro Estrada, voy a hablar así, que es el representante del hermano mayor para esta era, me dijo, yo a ese señor lo soñé cuando estuve una noche que estaba a punto de suicidarme. ¿Sí? ¿Y cómo estaba vestido? Le pregunté. No es él, pero ¿cómo estaba vestido? Dice, bueno, no estaba vestido así, traía en la fotografía capa y su ropa talar, que se llama, o que sí le llamó el maestro Estrada. Dice, no, traía como una túnica y un cinturón amarrado del lado izquierdo. Lo puedo volver a ver. ¿Y algún día usted estuvo en la GFU? Dijo, no. En alguna conferencia de José Manuel Estrada, dijo, no.
Pero en otra ocasión más adelante que se me volvió a ocurrir y suicidarme por los conflictos, depresiones que tenía en mi vida, volvió a aparecer y me guió y me dijo, por ahí no, sígueme. Ese no es el camino a la luz. Yo te puedo enseñar el camino a la luz. Algo así fue lo que le dijo. Tengo certezas más que dudas en eso. Dudas en mí y en mucha gente, sí. Porque los veo que vamos para acá y vamos para allá, y para adelante y para atrás. Y a veces decimos que sí y a veces decimos que no. Y bueno, en él no. Yo lo vi con esa certeza, y todavía ayer, por ejemplo, estaba tratando de reorganizar toda la audioteca de conferencias del maestro, porque hay unas revolturas y una cosa ahí medio rara, y lo estoy tratando de depurar, de dejarlo más claro para los buscadores, mi trabajo y mi gusto. Todavía me sigue reafirmando con qué seguridad hablaba de lo que hablaba, porque no estaba viendo video. Pero eso mismo sentí cuando eran sus diálogos después de la conferencia, de las conferencias, sus ceremonias, sus enseñanzas en el santuario o fuera o en la vida diaria. Puedo decir que encontré realmente una guía de luz. Y dadas las circunstancias y el estudio, me doy cuenta que tiene ocupa un lugar importante en la Garta Shanga, en la Asamblea de Sabios, del gran esplendor de luz, en la dirección espiritual del mundo. Muchas gracias. Así se lo digo porque tengo la certeza hasta donde me da mi capacidad. Hay pocas cosas que yo puedo decir que tengo con certeza prácticamente completa. Una de ellas es esa. El lugar que ocupa en mi vida y en la vida de la evolución de la humanidad. Pero bueno, siempre hay oportunidad de ampliar y clarificar algo. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? La línea budista, en la máxima expresión de ese camino, se habla de que cuando uno llega al nirvana, a la no dualidad, a la identidad profunda de sí mismo, hay dos opciones. Se abren. Seguir el camino del bodhisattva o de la iluminación. El camino del bodhisattva es entregar toda su alma, toda su energía de regresar a la humanidad como una luz, sin pedir nada. No hay muerte, hay eternidad, de servicio, de entrega. Es el camino del bodhisattva. Y el otro es, ya me iluminé y yo sigo mi camino solo. La misma línea budista tiene esos aspectos.
Hay muchos que hablan de seguir su iluminación y su iluminación y su iluminación y su mundo. Y hay otros que se sienten tan ciertos de que son en todo y todo es en ellos, que entregan todo, que no les pertenece. Y eso es el camino del Bodhisattva. Para mí el hermano mayor siguió ese gran camino del Bodhisattva. El muy sublime maestro es un Bodhisattva. Hasta donde logro comprender y valorar. Pero no puedo imponer nada a nadie. Cada quien lo tiene que descubrir. No solo de oídas, sino de experiencia, de certeza ante las situaciones normales que hay de conflictivas en la vida. Siempre se puede llegar a ver un rayo de luz a través de la oscuridad. Hay una expresión, Ese rayo de luz es permanente, es el camino, es la línea. Seguir Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea. No al personaje, sino a la línea, a los principios que se aplican en mi vida y en la vida de todos. Y ese camino te irá enseñando todo lo que necesitas. No te preocupes. Yo también lo tengo cierto, que cuando necesito algo, y no es tanto para mí, sino para servir mejor, me llega. ¿Para qué? Para servir, no para mí. Y no es mérito mío. Es solo un vehículo de servicio a la vida, un colaborador de la vida. Colaborador, y voy a decir una palabra humilde en el sentido que tampoco me doy ínfulas de grandeza, pero sí de certeza. Por lo menos es lo que comparto, pero no le impongo nada a nadie. Solo comparto y escucho. Bien, ¿algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? Sandra. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ya ha mencionado muchas veces el yoga que nosotros venimos a realizar, pero ¿por qué la parte comercial vende tanto? O sea, cuando se hacen las posturas de tercer y cuarto grupo, es lo que a la gente le motiva y eso vende mucho y aunque no hagan un cambio. Este, y cómo hacerle para entender que por ahí no es el camino, que tenemos que empezar desde abajo, no elevarnos tanto, cómo poder hacerle. Ese es el camino para esas personas en esa etapa. Para otras personas que han entendido más el fondo del yoga, pues no ese es el camino. Pero para los que quieren usar las promesas y la personalidad que a unos prometen del cuerpo y de todo, pues ándele, pruébelo, vívalo y seguimos conversando, somos hermanos. Pero no es que sea malo, es que simplemente es incompleto o es justo para esa etapa que la persona está viviendo de cultivar su sentido de sobrevivencia. Busca la eterna juventud, el parecer joven aunque no sea joven. Tantas cosas. Para esa etapa, así es. La conciencia tiene que transitar por muchas etapas. Más que malo o bueno, es simplemente lo que necesita y lo va a ir a buscar. Pero un día va a encontrar que no encontró más que cosas efímeras. Pero necesita vivirlo. No le busquemos ahorrar ni sobreproteger a nadie. Deje que la gente experimente.
Pero llega un momento donde ese tipo de experiencias se agotan. Y así como agarran el sistema de gimnasia más que de yoga, de gimnasia yógica o algo así, pues un día ya se desilusiona porque no les dio totalmente algo permanente. El que ha encontrado algo permanente sigue en ese camino, que todos los momentos de su vida le da sentido. Pero todos necesitamos las experiencias que necesitamos para la etapa que estamos viviendo. Hoy ya he contado este pequeño cuento que es fuerte, pero es ilustrativo. Había un yogi que viendo un atardecer maravilloso, lleno de colores, de contrastes, de matices, una cuestión espectacular, realmente asombrosa, maravillosa. Sabía hablar el idioma de su compañero, el perro, y le dijo en su idioma, en su lenguaje, mira, esto no te lo puedes perder. Es la maravilla más bella que he visto en mi vida. Velo, te invito a verlo. No te lo pierdas, que son minutos, segundos. Y el perro dijo, está mejor mi hueso. El perro lo importante era su hueso. Estaba feliz con su hueso. Y el otro estaba maravillado con el juego de colores y de nubes y de todo. Es que cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir. Es el fondo, no estoy hablando despectivamente. Para el perro era perfecto. Es lo que necesita. Sentir dominio, limpiarse los dientes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo que le da el roer el hueso. Pero un yogi no roería huesos. Haría otra cosa. Pero hay gente que le gusta, pues lo que le gusta en la etapa que le gusta. Hay gente que necesita enfermarse, hay gente que necesita todo el día hablar de enfermedades. Es su etapa. Ojalá algún día entienda que hay más. Eso es lo importante. Y que lo busque, que lo viva. Y luego diga, caramba, cómo perdí tiempo. Pero eso no lo podemos decir por ellos. La comprensión viene del respeto a que es cada quien está en un proceso donde hay causas muy antiguas que le están dando los efectos para ese momento. Ha despertado ciertas necesidades y otras todavía no. Esa es la comprensión de la que usted dice que hay que, cómo hacerle. Pues simplemente respetando y aprendiendo lo que significa esa etapa para él y esa etapa, pues para mí a lo mejor ya no me interesa, pero a lo mejor a la otra persona sí le interesa. Hay gente que tiene que pasar por la etapa de andar mintiendo, a ver hasta dónde le lleva. Pero son varias encarnaciones y luego viene el sufrimiento y luego no llore. Pero si es lo que usted necesita, ándele. Es lo que yo les puedo comentar, pero no tratar de convencer. Cada quien está viviendo una etapa. La pregunta es, ¿sabes lo que te está moviendo desde esta etapa que estás viviendo tú? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás encontrando? ¿O abandonando en esta etapa? En estas circunstancias, en este día, en esta hora, en esta situación? ¿O qué estás encontrando? Hay encarnaciones de gente muy egoísta
Y hay encarnaciones de gente muy generosa. Y hay gente que balancea las dos cosas y vive con más certeza y sin tantos vaivenes. Integra las dos polaridades. Es lo que yo podría comentar. Cada quien necesita lo que necesita. Por ejemplo, los maestros taoístas, en uno de los libros clásicos del taoísmo, que no es el Tao Te Ching, dicen, si no hay pregunta, no hay respuesta. Si alguien no se ha preguntado algo, ¿cómo va a encontrar una respuesta? Pero si tienes la pregunta, posiblemente pronto, en algún momento encuentres la respuesta. Parece algo demasiado simple, pero es muy profundo. Mueve el universo esto. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Sí, adelante, Gisela Camarillo. Buenos Ahí días, tiene a maestro. Ganesha atrás usted. Sí, maestro. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Deseo que esté muy Muy bien. bien. Qué bueno, Amanecí. Maestro, una pregunta. ¿Hay alguna indicación especial para leer algún libro sagrado o todos son aceptables? El Popol Vuh, el Corán, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, la Biblia. ¿O hay algún restricción respecto a alguno de ellos? No, la ¿No? restricción está en nuestra interpretación, Ujú, en el valor que le demos. Y no es un libro en sí sagrado, es un libro que habla del camino a la experiencia en lo sagrado, que es la experiencia de eternidad, de trascendencia. Depende de quién lo lea y quién lo interprete. Es más, un libro lo lee hoy, lo lee en una semana y no lo interpreta igual. ujú. ¿O sí? No. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Más bien está en la actitud de buscar, de preguntarme para encontrar respuestas, de llevarlo a una realización. Estos 4 fases que les he comentado, que habla el doctor de la Ferrer, muy sublime maestre, y que se me hacen altamente didácticas. Hay gente que puede tener la información, pero a lo mejor le entendió a medias la información. No se le quedó casi nada. Hay gente que acaba de cerrar el libro y no se acuerda de nada de lo que leyó. Eso no es posible. Es que estaba distraído. No, mejor no leas, ponte a hacer algo de utilidad. El primero es tener la información clara. Yo soy muy preciso en cuanto cuando alguien dice algo que yo dije, yo le dije, no, yo no dije eso, yo dije esto, porque yo sé más o menos lo que digo. Pero hay gente que ni se acuerda y me inventa cosas que yo no digo. Y no hay maldad, simplemente pues así se acuerda ya. Pero mi trabajo es precisar, disculpe, de eso yo no me puedo hacer responsable. De esto sí. Entonces, tener la información clara. Y hay veces que hay que leerlo varias veces para entender bien la historia, porque a veces entendimos mal. Luego viene la etapa de comprensión. ¿Qué significado tiene esto? ¿A qué se aplica esto? No nada más a la historia o a los conceptos que leí, sino a qué sentido de la vida, una comprensión. ¿Por qué dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Esa es la comprensión. No es simplemente información, es asociación clara, la comprensión, integrarlo con todo lo que ya he venido conociendo,
para luego tener más claro lo que sí, lo que no, y realizar el tercer paso. Entonces, hay gente que puede leer uno de esos libros. Los más clásicos en Oriente es el Tao Te Ching y el Bhagavad Gita, o Ramayana en el sentido más amplio y en el específico en el Bhagavad Gita, además del Rig Veda en particular, que tiene cosas muy hermosas. Ya de investigación, pues el Bardo Todol, el Hatha Yoga Pradipika, el Tripitaka de los budistas, que es el Canon Pali, el Dhammapada, que es complemento al Tripitaka. En fin, hay libros que hablan de ese camino y de esa visión de estos grandes maestros o referentes. El caso del Bhagavad Gita no es histórico, pero refleja la sabiduría de grandes rishis o sabios de la antigüedad, que su sabiduría no ha perecido, sigue viva. En Occidente, la Biblia, el libro egipcio de los muertos, cómo se busca la trascendencia en vida y en muerte, la continuidad de la vida. Y así, libros novelescos, épicos, como la Divina Comedia, El Quijote, Hamlet. Y no pongo la romántica de Romeo y Julieta, sino la crisis más intensa que vive un ser humano a través de Hamlet. Y ya autores más modernos, pues hay muchos. Pero así libros que hablan de ese camino a lo sagrado, no muchos. El Popol Vuh no es fácil de entenderlo. No. Léalo. Necesitan conocer mucha mitología maya y el problema es que muchos de los mitos fueron destruidos primero por Fray Diego de Landa con la quemazón que hizo inquisitoria, aunque luego se arrepintió y trató de rescatar hasta donde pudo, por lo menos. Pues no es fácil entender el Popol Vuh, excepto algunos rasgos que coincide con otros libros, como los diluvios y otras cosas. Pero el tema está desde cómo lo interpreto. ¿En qué momento de mi vida lo busco? ¿Por qué llega a mí estos mensajes? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué sentido tienen? Entonces empezamos desde la información, la comprensión, la realización y la identificación, cuando algo ya se vuelve como parte de uno mismo. Entonces, no tenga la certeza que tiene la única interpretación. Léalo. Por eso el Buda enseñó con mucha claridad cosas simples, pero de las más profundas. Dijo, está bien, conoce el Dharma, la enseñanza, la guía de los grandes que han ido adelante y han encontrado algo que tú estás buscando apenas. Estudia el Dharma, la enseñanza de los grandes. Usted le llama libros sagrados, yo no le llamo así. Es un camino, pero no es la meta, un libro. Aparte de leer y buscar comprender las grandes enseñanzas de la vida, de los grandes maestros, de la enseñanza del Dharma, de lo que hay que cumplir en la vida para poder hablar de ella a fondo. Es importante que vivas en una shanga o sangha, en una comunidad donde veas que lo que has leído, lo que has pensado, tiene variedad de posibilidades de aplicación a través de la riqueza de cómo lo ven y lo sienten los demás, tanto los que cometen error como acierto, los que les va bien y los que no les va nada bien.
con la misma enseñanza. Entonces, el trabajo en comunidad, nosotros en la orden, es un trabajo de comunidad, de sangha. Nosotros decimos shanga, pero en realidad creo que el correcto vocablo es sangha. Es una sangha. No es sangha, sino sangha, pero es sin la H. Bueno. Pero cuando veas al Buda, a quien ves realizado lo que estás buscando, síguelo. Él tiene la respuesta para tu búsqueda. Su presencia ya no necesita comentarios. Es el camino realizado. Entonces es la enseñanza, el Dharma, el Sangha o la comunidad y el Buda, el que ha realizado la enseñanza. Pero para comprender al Buda necesitas el Dharma y necesitas el Sangha. Y para comprender el Sangha necesitas la referencia del Buda y la referencia del Dharma. Se le llaman las tres joyas del budismo, del camino budista. Son muy claras, muy prácticas, son muy prácticos los budistas y la verdad es que es muy esclarecedor. Hay que agradecer a esas mentes, espíritus brillantes que nos dejaron grandes legados para que cada quien lo interprete y se haga responsable de cómo lo interpreta. Porque es increíble que haya gente interpretativa que haya tomado al Cristo como la inspiración para la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos los países que intervinieron fueron prácticamente cristianos. Pero bueno, la guerra de los 30 años ahí de Lutero es espantosa. Sí, la persecución y las matanzas de todos contra todos. Nunca entendieron nada, aunque se pongan la etiqueta de cristianos. No es la etiqueta, no es el libro, es quién le interpreta y para qué le interpreta. Hay gente, por eso es importante la enseñanza, la comunidad de desarrollo, como espíritu Arram, y la comunidad debe ser resuelta en la virtud del Buda, de aquel que ha realizado el camino. Bueno, la última y nos vamos este dominguito. Gracias, maestro. Si no hay nadie, maestro, no me puede, sobre el simbolismo de yo trato de entenderlos y no sé el simbolismo de los elementos que tiene la imagen. No, pero no, en este momento no me la aviento. Son 4, con sus 4 Sí. brazos, sí. Sí, sí, Ganesha es el que su espíritu, no solamente la figura, representa el retiro de obstáculos, tanto físicos, emocionales, mentales y espirituales. Es la liberación, quitar aquello que te entorpece en tu camino. El elefante no da la vuelta, retira el bosque para pasar con su grupo. El elefante es un animal de manada, de grupo. Pues Ganesha representa ese liberarte de obstáculos, de barreras, de prejuicios, de taras, como le decía el maestro Estrada. No es solamente tener la figura, sino hacer la acción que representa. No quitar árboles por quitar árboles, sino para que pase Es el camino. el camino, abrir el camino. Y ese es el papel del Getuls o Getuls, dicho más etimológicamente, Getuls. Las excusas y justificaciones, dejarlas a un lado. Abrirse camino dentro de sí mismo, sacando lo mejor de la mejor manera, el más noble ideal de servicio y de entrega y de para que todos estemos mejor.
empezar a pensar el uno para todos y el todo para unos en las actividades cotidianas. Bueno, que pasen muy buen día. Gracias, maestro. Dominguito, día del Gracias. Señor, día de Adonai. ¿Sí? Dominis, del que domina, del Señor de Adonai. Es el día del Sunday, el día del sol. El día del Luminoso. Señor. ¿Por qué? Porque todo ha venido de Él y retroalimenta en sus buenas obras a sí mismo y lo fortalece y lo debilita en sus malas obras, como a nosotros. Nos debilita o nos fortalece. Esa luz, ese conocimiento, esa sabiduría. Que pase un buen día. Pax. Buen día, maestro. Gracias, maestro. Pax, maestro, Salud. buen día. Saludos a todos. Buenos días. Adiós, Lupita. Adiós. Adiós. Adiós, maestro. Adiós. Tengan Hasta una buena prontito. semana a todos. Y a todos. Saludos.